Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. Será peor la ofensiva de los meses próximos porque los escenarios electorales son caldos de cultivo para ensanchar el reino de la pandemia de engaños. Bajo la dictadura de la información mercancía, intoxicarán paradigmas que se creyeron intocables. Veremos a la verdad presa de jaurías relativistas y de sabiondos escapistas. Secuestrarán los hechos con batallones de opinología mercachifle, y pelearán para desfigurar la construcción colectiva de la conciencia. Esas son palabras de Fernando Buen Abad Domínguez, articulista del periódico La Jornada y director del Instituto de Cultura y Comunicación y del Centro Sean McBride de la Universidad Nacional de Lanús. Escribe este texto titulado Para una otra semiótica de la información, el pasado miércoles 3 de enero. Y esto que señala viene a cuento porque justamente nos encontramos en medio de una batalla informativa sin cuartel, tanto de los medios proclives al gobierno federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la causa de Morena y de la izquierda, como los medios opositores al actual gobierno, particularmente dirigiendo sus baterías a la figura del presidente de la República. También por la mercancía, la información mercancía de la que habla el propio autor, Fernando Buen Abad, y que bueno, teníamos un ejemplo elocuente cuando en ese chafa programa que tienen, incluso buscaban fondos para que Alarraqui pudiese continuar con esa grotesca y burda emisión disque de análisis político y mediático en torno a lo que acontece en el país, pues el propio Alarraqui, Carlos Alarraqui, dijo una sentencia que los pinta de cuerpo entero, ¿sí? Que no sirve la información, que en estos tiempos electorales lo que funciona es la propaganda. Y en ese tenor, el expresar mentiras, sí, en torno a Morena, al gobierno federal, en torno a López Obrador, las mentiras son las que les están dando mejores resultados. Ya lo dijo, y esa ha sido la estrategia, sin lugar a dudas, de lo que acontece hoy en día. Recordemos que el monopolio de la información lo tienen grandes corporativos mediáticos que ya conocemos sobradamente, no solo los que han estado a la cabeza históricamente, como lo son Televisa y TV Azteca, sino los medios que están tantito abajo de ellos, como el grupo Fórmula, Telefórmula, Radio Fórmula, Milenio, el grupo Milenio, y bueno, dábamos cuenta la semana pasada de la renuncia de Azucena Uresti, que sembró la discordia a partir de un mensaje ambiguo, interpretable de muchas maneras, por supuesto con un sesgo para expresar que ella se iba de Milenio por actos de censura del gobierno federal, por una presión gubernamental. No lo dijo con todas sus letras, incluso en su segunda intervención, ya en su nuevo espacio informativo, en el grupo de Telefórmula, pues nuevamente volvió a las andadas al sembrar la ambigüedad en su mensaje. ¿Por qué? Porque lo que le falta es precisión. Sí, si vas a dar una declaración de esa índole y quieres dar a conocer los auténticos motivos por los cuales fuiste censurada, en este caso,
¿Por qué no decirlo? Y mencionar el hecho abierta y directamente para informar a tu audiencia, no para desinformar a tus televidentes o radioescuchas. También dábamos cuenta que con ese atraco, que ese convenio en lo oscurito que hicieron el PRI y el PAN en Coahuila, cuando gana la elección a gobernador, actualmente el que está al frente, que es priista, pues el reclamo de Marco Cortés, que además de manera más estúpida, ingenua, aberrante, pero dándose a conocer tal cual son, le exigía en una carta casi a los Reyes Magos, le exigía todas las canonjías que habían quedado en caso de que ganara el actual gobernador de Coahuila. Notarías, puestos claves en la administración, candidaturas a las diputaciones locales, al cabildo, etcétera. Usted la conoció sobradamente. El problema es que los medios de comunicación habituales informaron poco y mal de este suceso. Es más, en algunos casos ni siquiera abordaron el tema. En cambio, cuando la candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez, pregona que va a lanzar sus propias conferencias en ese sentido, que es la corrupción informativa. Sí, a Xóchitl Gálvez sí le damos todos los espacios, a Xóchitl sí le mencionamos hasta la última palabra que menciona, y lo demás lo silenciamos. Esa es la perversidad informativa de la que habla Fernando Buenabad, y que bueno, en otro párrafo muy significativo, ya para concluir, señala que los especialistas en demolición de conciencias operarán con franca impunidad bajo el tutelaje de la libre empresa mediática, pero hegemónica. Los pasarán por la tele con su ofensiva recargada o de siempre, pero peor. Por eso en 1980 el informe McBride advirtió que la concentración monopólica de medios de comunicación es una amenaza contra las democracias, y al paso de las décadas esa profecía se cumplió a rajatabla. Es por ello que esa concentración mediática pues se le debe en buena medida a la asignación de recursos oficiales, sí, tanto a nivel federal como de los gobiernos estatales e incluso municipales, donde la distribución de recursos económicos del erario a los medios de comunicación ha hecho no solo esa inusual concentración de la riqueza, no solo ha generado millonarios, como es el caso de Carlos Loret de Mola, o aún más el jerarca y máximo emblema de esta corrupción informativa, como lo es Joaquín López Dóriga, pues siga evitando la tan anhelada democratización de los medios de comunicación en el país. Por eso, en el texto de Fernando Buenabad, para una semiótica de la información, pues damos cuenta de lo que necesitamos en un proceso tan sensible, tan delicado como lo es la elección presidencial que se avecina en 2 de junio de 2024. Restan tan solo 4 meses para llegar a esa fecha. Estamos en la ambigua o inexplicable periodo intercampañas, que no sabemos bien a bien qué sí se puede decir, qué no se puede decir, en qué actos tienen que participar los y las precandidatas. En fin, iniciará la campaña formalmente en marzo, pero bueno, todos los medios de la derecha están dirigir lo que sería entonces el sembrar la desinformación, la anulación de las conciencias y por supuesto plancharle el caminito a la derecha en esta elección. Ya la encuesta del día de hoy que se publica en el periódico El Financiero habla que la distancia entre la puntera Claudia Sheinbaum de Morena
y la que le sigue, la candidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, candidata de la derecha, pues es tan solo de 16 puntos. ¿Quién va a creer esto? Sí, casi 30 puntos era la diferencia y resulta que de una semana para acá, ahora tan solo se reduce a 16 puntos la diferencia. Es allí donde se siembra la discordia, es allí donde se desinforma, es allí donde se miente abiertamente y por ello tenemos que estar muy despiertos porque toda la información que se maneje en estos días rumbo a la elección presidencial y las elecciones locales también aquí en Querétaro, pues va a ser muy delicada, sensible y tiene que corroborarse para que la fuente y la propia emisión de la noticia esté apegada a la realidad, a la verdad de los hechos. Seguiremos con el tema. Les saluda desde los micrófonos de WAC 89.5 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.